Las palabras de hoy son Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gayo, Erasto y Cuarto. Romanos 16, 15, 21, 22 y 23. Filólogo, del griego filólogos, amante del saber de las letras o palabras, nombre griego que aparece con frecuencia en inscripciones griegas y latinas, especialmente de esclavos y libertos, aunque también entre los nobles y aún en la casa imperial. Cristiano de la Iglesia de Roma, a quien Pablo envió saludos al terminar su epístola a los romanos. La siguiente palabra es Julia, del griego jul, Iolian, de cabello suave o felpudo, del latín Julia, forma femenina de Julius o Julio, un nombre romano común, mujer cristiana de Roma, a quien Pablo envió saludos, posiblemente la esposa o la hermana de Filólogo. El nombre Julia perteneció no solo a diversas mujeres destacadas de la casa de Julio, sino también a muchos esclavos y muchas mujeres libertas de comienzo del periodo imperial. Siguiente palabra es Nereo, del griego Nereus, un dios griego del mar. El nombre era común entre los esclavos y los romanos libertos. Cristiano de Roma, a quien Pablo envió saludos en su epístola a los romanos. La siguiente palabra es Olimpas, del griego Olumpas, de Olimpo celestial, forma abreviada de un nombre griego más largo, de cuya primera parte deriva Olimpo, el monte sagrado de Grecia. Está documentado en inscripciones griegas. Cristiano creyente de la Iglesia de Roma, a quien Pablo le envía saludos. La siguiente palabra es Lucio, del griego Loukios, que pertenece a la luz o de la luz. Hay dos definiciones para este nombre en la Biblia. Miembro de la Iglesia Cristiana de Antioquía de Cirene, incluido entre los profetas y maestros cristianos. Generalmente se lo identifica con Lucio. El segundo es un cristiano a quien Pablo llama su pariente, que algunos interpretan como su connacional. Al estar el apóstol en Corinto, cuando escribió la carta a los romanos, envió sus saludos a la Iglesia de Roma. Generalmente se lo identifica con Lucio. La opinión aparentemente sostenida por Orígenes de que era Lucas el médico debe ser rechazada por razones lingüísticas, ya que los dos nombres se escriben de forma diferente en griego. La siguiente palabra es Jasón, del griego Iasón, el que cura o sanidad, nombre del griego común usado por los judíos helenísticos a menudo como equivalente a Josué o Jesús, hombre de Tesalónica, en cuyo hogar estuvo Pablo durante su visita a esa ciudad. Aparentemente se convirtió al cristianismo. En un levantamiento contra Pablo y Silas, los judíos lo arrastraron a Jasón ante las autoridades de la ciudad por haber ahogado a los misioneros. Fue liberado bajo fianza. Por lo general se cree que Pablo envió saludos a este Jasón y lo llama pariente, porque fue una persona de gran ayuda para Pablo. La siguiente palabra es Sosípater, del griego sípater, salvador del salvado de un padre, o el padre que salva. Cristiano de Grecia, quien envió saludo a Roma por medio de Pablo. Tal vez era pariente del apóstol. La siguiente palabra es tercio, del griego tertios, del latín tertius, tercio, tercero. Escriba que redactó la carta de Pablo a los romanos y quien incluyó en ella su propio saludo a la Iglesia de Roma. El siguiente nombre es Gayo, del griego Gaios, transliteración del nombre personal romano Gaius o Caius, terroso, hombre terreno o señor. Aparece con frecuencia en inscripciones y textos griegos. Hay tres definiciones para este nombre en la Biblia. El primero es un cristiano macedonio
a quien la multitud de efesios arrastró al teatro durante la revuelta contra Pablo. El segundo es un cristiano de Derbe que acompañó a Pablo cuando éste regresó de su tercer viaje misionero. Y el tercero es un cristiano de Corinto que había sido bautizado por Pablo y probablemente el mismo Gallo. También hay una cuarta, cristiano a quien Juan dirigió su tercera epístola, según tercera de Juan. No se sabe nada acerca de él. La siguiente palabra es Erasto, del griego erastos, deseable o amado, amable. Una o más personas asociadas estrechamente con Pablo, mencionada en 3 pasajes. Registra que Erasto sirvió a Pablo y fue enviado a Macedonia junto con Timoteo para preceder al apóstol en esa provincia. Erasto, tesorero de la ciudad, envía saludos a Roma. La palabra griega traducida como tesorero, oikonomos, administrador, mayordomo, puede representar el título latino de aedelis o aedilis, edil o concejal, encargado de las calles y de los edificios públicos. Así lo incluiría un bloque del pavimento encontrado en aquellos tiempos. El generoso Erasto está en una inscripción, habría sido el converso que Pablo menciona allí. Poco antes de su muerte, Pablo informa a Timoteo que Erasto ha quedado en Corinto. Si los 3 pasajes se refieren a la misma persona y este era idéntica a la inscripción, Erasto, el encargado de las calles y edificios de Corinto, fue uno de los conversos de Pablo y quien había dejado su puesto de influencia para ser uno de los asistentes de Pablo en Éfeso y más tarde en sus viajes. Sin embargo, no se debería descartar la posibilidad de que Pablo se refiriera a más de un Erasto. Y la última palabra es el nombre cuarto, del griego azarión, del latín azarius, cuarto, griego cuartos y del latín quartus, moneda romana de bronce que equivalía a 4 cuadrantes. El peso de azarión, como el as romano, variaba de entre 4 a 6 gramos. Y segundo, cuarto era un cristiano de la iglesia de Corinto que envió Pablo saludos a la iglesia de Roma en la epístola a los romanos. Que Dios nos ayude, mi querido amigo, a seguir cada día aprendiendo un poquito más de su santa y bendita palabra.